En 1977, un puente demasiado lejos llegó a las pantallas de cine y entró directamente en la historia del cine. Una epopeya tan grandiosa, con un reparto estelar y una representación tan cruda de la guerra que dejó al público sin aliento. Pero tras las cámaras, la historia era tan extraordinaria como la que se veía en pantalla. Hoy, nos adentramos en un territorio que la mayoría de los fans jamás ha explorado. 21 datos curiosos y sorprendentes sobre esta legendaria película bélica, además de un dato extra al final que podría ser el más increíble de todos. Desde secretos del reparto hasta conexiones reales con el campo de batalla, este documental es de lo más completo. El título que casi predijo el desastre. Incluso antes de que la Operación Market Garden se lanzara en septiembre de 1944. A pesar de las advertencias, el 17 de septiembre de 1944, la Operación Market Garden comenzó. Según se informa, el teniente general británico Frederick Browning examinó los planes de batalla y le dijo al mariscal de campo Montgomery: «Creo que podríamos estar yendo demasiado lejos». Esa sola frase no solo presagiaría una de las derrotas más devastadoras de los aliados, daría título al exitoso libro de Cornelius Ryan y, posteriormente, a esta película. Lo que la hace inquietante es la naturalidad con la que se pronunció, sin discursos dramáticos, sin discusiones en la sala de guerra, solo una advertencia discreta y sin sobresaltos. Algunos historiadores han debatido si Browning pronunció realmente esas palabras, pero aquella frase capturó la tragedia de la operación con tal precisión que se volvió inseparable de la historia misma. Ya fuera realidad o leyenda, esas 6 palabras definieron todo un capítulo de la guerra. El mayor elenco estelar jamás reunido. El productor Joseph L. Levine no solo hizo una película de guerra, sino que reunió al que podría ser el elenco más impresionante. En la historia del cine, Sean Connery, Robert Redford, Anthony Hopkins, Michael Caine, Gene Hackman, James Caan, Laurence Olivier, Lee Ullman, Ryan O'Neal, Dirk Bogarde, Elliot Gould y Edward Fox se reunieron en una sola película. Para poder contar con este elenco de talentos, Levine ofreció a cada estrella una tarifa fija relativamente modesta, que rondaba los $250,000 por actor. Para estrellas de ese calibre, a finales de los 70, eso era prácticamente un descuento. Pero los actores firmaron de todos modos. El guión, el director y el peso histórico de la historia fueron suficientes. Ahora, vamos a extender, por así decirlo, una alfombra de tropas aerotransportadas sobre la que pueda pasar el 30º Gore. Sigue siendo una de las pocas películas en las que el póster por sí solo podía vender una película. Llenaba un cine simplemente por los nombres que aparecían en él. El autor, que nunca vio su historia plasmada en la pantalla. Cornelius Ryan dedicó años a investigar la Operación Market Garden, entrevistando a cientos de veteranos de ambos bandos para escribir su libro de 1974. Este periodo histórico sirvió de base para su último libro, en el que volcó toda su pasión, su salud, sus finanzas, sus últimos años. A Ryan le diagnosticaron cáncer de próstata durante el proceso de escritura y la enfermedad empeoró progresivamente. Falleció el 23 de noviembre de 1974, 3 años antes del estreno de la película. Nunca vio un solo fotograma de la película que inspiró su obra. El productor Joseph Levine había comprado los derechos cinematográficos cuando Ryan aún vivía. Ryan sabía que la adaptación estaba en camino, pero el tiempo se agotó. La película es, en muchos sentidos, un homenaje no solo a los soldados de Market Garden, sino también al hombre que se aseguró de que su historia jamás cayera en el olvido. El campo de batalla personal de Dirk Bogarde. De todos los actores del reparto, Dirk Bogarde era quien tenía la conexión personal más profunda con la historia. Interpretó al teniente general Frederick Browning, pero su vínculo con la Segunda Guerra Mundial iba mucho más allá del guión.
Bogard había servido como oficial en el ejército británico durante la guerra y fue uno de los primeros soldados aliados en entrar en el campo de concentración de Bergen-Belsen durante su liberación en 1945. Los horrores que presenció allí lo marcaron para siempre. Cuando le ofrecieron el papel en A Bridge Too Far, no solo aceptó, sino que se adentró en un capítulo de su propio pasado. Existen miles de fotografías de esta misión y de todas las demás. ¿Cuántas de ellas muestran tanques? Según se cuenta, Bogard aportó una intensidad a sus escenas que los demás actores notaron de inmediato. Para él, esto no era actuar, era recordar el puente que no estaba allí. Esto es algo que la mayoría de los espectadores nunca se dan cuenta. El icónico puente Arnhem en el centro de la historia. Es decir, aquí estamos en el puente Arnhem, el puente de carretera, la rampa de acceso y luego estos edificios de aquí que son nuevos, uno de los paracaidistas británicos. El puente, que tanto se había luchado por conservar, ya no existía cuando comenzó el rodaje. El puente original había sido destruido durante la guerra y reemplazado por una estructura moderna que no se parecía en nada a la versión de 1944. El director Richard Attenborough necesitaba un puente fiel a la época, así que el equipo de producción encontró uno casi perfecto en la ciudad de Deventer, a unos 30 kilómetros de Arnhem. El puente de Deventer tenía el aspecto, la escala y la atmósfera adecuados. El equipo lo acondicionó, le añadió detalles de época y filmó allí las secuencias de batalla. La mayoría del público no se dio cuenta de que estaba viendo un puente completamente diferente en una ciudad completamente diferente. La ilusión fue impecable. La pesadilla del acento de Gene Hackman. Gene Hackman fue elegido para interpretar al general de división polaco Stanisław Sosabowski, un comandante vehemente y escéptico que cuestionó la operación desde el principio. Pero había un gran problema. Hackman tuvo enormes dificultades con el acento polaco. Según él mismo admitió, lograr la voz adecuada fue uno de los mayores retos de su carrera. ¿No crees que, dado que sabemos que es crucial para su seguridad, ellos también lo sepan? Trabajó con profesores de dicción, estudió grabaciones y ensayó constantemente, pero el acento nunca le resultó del todo natural. El público y la crítica polacos tuvieron reacciones encontradas. Algunos apreciaron el esfuerzo, mientras que a otros no les pareció convincente. Hackman reflexionó más tarde que el papel lo puso a prueba de maneras que no esperaba. A pesar de las dificultades vocales, su interpretación capturó a la perfección la rebeldía y la frustración de Sosabowski. A veces, la emoción se transmite con más fuerza que el acento, y Hackman lo demostró. 1000 paracaidistas reales saltaron frente a la cámara. Cuando Richard Attenborough planeó las secuencias de saltos en paracaídas masivos, se negó a fingir. Buscaba una autenticidad sin precedentes en el cine bélico desde la guerra. La producción reclutó a más de 1000 paracaidistas militares reales, soldados en servicio activo de las Fuerzas Armadas británicas y estadounidenses para realizar saltos reales desde aviones reales. El resultado fue una de las secuencias aéreas más grandes jamás filmadas. Se colocaron múltiples cámaras en tierra y en el aire para cubrir cada ángulo. Entonces pierden sus inhibiciones. No son conscientes de la cámara. No son conscientes de la mecánica de hacer una película, la enorme logística de coordinar a tantos paracaidistas, la presencia de aviones y equipos de filmación en una sola operación constituía en sí misma un ejercicio militar. Lo que se ve en pantalla no son efectos especiales ni un montaje ingenioso. Son soldados reales saltando de aviones reales. El cruce del río que casi termina mal. Una de las escenas más intensas de la película muestra el asalto estadounidense al cruzar el río Pint en Nîmes. Soldados remando en frágiles botes de lona bajo intenso fuego alemán,
la escena es aterradora en pantalla y filmarla fue casi igual de peligroso. El coche nos lleva hacia la derecha. Los actores y especialistas fueron colocados en botes reales sobre agua real, con explosiones reales detonando a su alrededor. Robert Redford, quien interpretó al mayor Julian Cook, estuvo en el centro de la acción. La corriente era más fuerte de lo esperado, y algunas embarcaciones volcaron durante las tomas. Los miembros del equipo estaban preparados con botes salvavidas, pero la tensión en el set era palpable. Attenborough buscaba el realismo, y lo consiguió, junto con un peligro muy real. Ese miedo que se ve en los ojos del actor durante la travesía no es solo actuación. Si te están gustando estos análisis a fondo de películas bélicas clásicas, haznos un favor. Dale a me gusta, deja un comentario con tu momento favorito de Un puente demasiado lejos y, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Tenemos muchas más historias como esta preparadas para ti. El guión imposible de William Goldman. Adaptar el extenso libro de Cornelius Ryan a una sola película fue una tarea monumental, y el hombre elegido para ello fue William Goldman, uno de los guionistas más célebres de Hollywood. William Goldman, uno de los guionistas más importantes de todos los tiempos. Goldman venía de cosechar éxitos como Butch Cassidy and the Sundance Kid y Todos los hombres del presidente. Pero A Bridge Too Far supuso un reto único. El libro incluía docenas de personajes reales, múltiples operaciones militares simultáneas y líneas temporales superpuestas en varios países. Goldman tuvo que condensarlo todo en una narrativa coherente sin perder la esencia emocional. Más tarde, admitió que fue uno de los guiones más difíciles que jamás escribió. La estructura debía ser lo suficientemente clara para un público poco familiarizado con la batalla, pero a la vez lo suficientemente detallada como para honrar a los veteranos que la vivieron. Fue un ejercicio de equilibrio arriesgado, y Goldman lo realizó con maestría. La obsesión de Attenborough por la autenticidad. El director Richard Attenborough era conocido por su meticulosidad, pero en una ocasión, su obsesión por la precisión histórica llegó a otro nivel. Insistió en filmar en las ciudades holandesas donde tuvieron lugar las batallas: Arnhem, Nijmegen, Megen, Eindhoven y sus alrededores. Las autoridades locales colaboraron ampliamente, cerrando carreteras y permitiendo que la producción transformara barrios enteros en escenarios de guerra. Attenborough consultó con veteranos supervivientes durante todo el rodaje. Los invitaba al set para verificar detalles como la colocación de los sacos de arena y el tipo de equipo que usaban los soldados. Si un veterano decía que algo no cuadraba, Attenborough lo corregía. Para él, esto no era solo cine. Lo veía como una responsabilidad y me pareció uno de los mejores primeros guiones que he leído. Me encantan las historias de amor y las relaciones humanas. Cada detalle debía honrar la memoria de los hombres que lucharon y murieron durante esos 9 días de septiembre de 1944. Sean Connery y el verdadero general Urquhart. Sean Connery interpretó al mayor general Roy Urquhart, comandante de la Primera División Aerotransportada Británica en Arnhem. Lo que muchos fanáticos desconocen es que el verdadero general Urquhart estuvo vivo durante la producción y trabajó como asesor en la película. Según se cuenta, Urquhart se reunió con Connery y compartió con él historias personales sobre la batalla, el caos, las decisiones imposibles y los momentos de desesperación. Connery se tomó esas conversaciones muy en serio y basó su interpretación en el temperamento y la actitud del personaje real. Urquhart era conocido por mantener la calma bajo presión, incluso cuando la situación era desesperada, y Connery canalizó esa autoridad tranquila. Ver a un actor sentarse con la persona real a la que interpreta es raro en Hollywood, y le dio a la actuación de Connery una solidez que el público pudo sentir, aunque no supieran por qué.
Mi problema es que no solo necesito zonas de aterrizaje. Hablando de películas bélicas clásicas, si viste nuestro video sobre los héroes de Kelly, sabes que nos encanta analizar estas historias. ¿Cuál te impactó más? ¿La comedia negra de los héroes de Kelly o la cruda tragedia de Un puente demasiado lejos? Cuéntanos en los comentarios. La frágil presencia de Laurence Olivier. Para cuando comenzó la producción de Un puente demasiado lejos, Laurence Olivier, posiblemente el mejor actor del siglo XX, lidiaba con graves problemas de salud. Sufría de una dermatitis atópica, un trastorno muscular, además de otras dolencias, y su energía en el set era notablemente limitada. Interpretó el pequeño pero memorable papel del Dr. Spander, un médico holandés atrapado en el fuego cruzado. Ustedes comprenden que necesitamos mucho más espacio. A pesar de su condición, Olivier aportó una serena dignidad a cada escena en la que apareció. Según se informa, el elenco y el equipo lo trataron con enorme respeto, ajustando los horarios para adaptarse a sus necesidades. Su sola presencia elevó el prestigio de la película. Incluso en un elenco de superestrellas, tener a Laurence Olivier en pantalla les recordó a todos, elenco, equipo y público por igual, que este proyecto tenía una importancia real. La conexión familiar de Michael Caine. Michael Caine interpretó al teniente coronel Joe Vandeleur, quien dirigió una columna de tanques de la Guardia Irlandesa durante el avance terrestre a lo largo del estrecho corredor hacia Arnhem. Pero la conexión de Caine con la Segunda Guerra Mundial era profundamente personal. Su padre había servido en el ejército británico durante la guerra, luchando en la batalla de Normandía y otras campañas. Al crecer en el Londres de la guerra, Caine vivió el Blitz de primera mano siendo niño, y los sonidos e imágenes de esa época quedaron grabados en su memoria. Cuando aceptó el papel, no se trataba de un trabajo cualquiera. Fue una oportunidad para honrar a la generación que había marcado su infancia. Caine aportó a Vandeleur un encanto natural y un humor sutil que capturaron a la perfección la legendaria serenidad del oficial bajo fuego. Ese equilibrio entre humor y seriedad se convirtió en uno de los elementos más apreciados de la película. Los ciudadanos holandeses se convirtieron en extras. Una de las decisiones más conmovedoras que tomó Richard Attenborough fue contratar a civiles holandeses locales como extras en las escenas de multitudes de la película. Muchas de estas personas eran de los mismos pueblos donde tuvo lugar la Operación Market Garden. Algunos de ellos habían vivido la batalla cuando eran niños. Cuando las cámaras empezaron a rodar en las escenas que representaban la liberación, ciudadanos holandeses saludaban, vitoreaban y saludaban a los soldados aliados. Las emociones a menudo eran genuinas. Vítores. No eran extras profesionales fingiendo alegría. Eran personas reviviendo uno de los momentos más significativos de sus vidas. Varios miembros del reparto recordaron más tarde lo impactante que fue presenciar estas reacciones en persona. La línea que separa el cine de la memoria viva se desvaneció por completo durante esas escenas. Es uno de esos detalles del rodaje que, una vez que los conoces, cambian para siempre tu forma de ver la película bélica más cara de su época. Cuando finalizó el rodaje de Un puente demasiado lejos, el presupuesto final ascendió a aproximadamente $25 millones. En 1977, esa era una suma extraordinaria, convirtiéndola en una de las películas más caras jamás producidas hasta entonces. Para ponerlo en perspectiva, Star Wars, estrenada el mismo año, costó alrededor de 11 millones. El dinero se destinó al extenso reparto, el auténtico armamento militar, el rodaje en exteriores por toda Holanda y la enorme escala de las secuencias de batalla. El productor Joseph E. Levine financió personalmente gran parte de la producción, apostándolo todo al éxito internacional de la película. Les entregaremos al 82. Son buenos soldados, los del 82. La apuesta valió la pena. La película tuvo un gran éxito en Europa, especialmente en el Reino Unido y los Países Bajos, aunque su recaudación en taquilla en Estados Unidos fue más modesta.
Edward Fox y el discurso que se roba la película. Edward Fox interpretó al teniente general Brian Horrocks, comandante del 30º Cuerpo, encargado de liderar el avance terrestre. La interpretación de Fox incluyó una de las escenas más memorables de toda la película. El informe de Horrocks a sus oficiales antes del ataque. Es esencialmente un monólogo pronunciado con la precisión aguda y aristocrática de Fox, que electriza la pantalla. Mañana, 3 divisiones aerotransportadas comenzarán a aterrizar en Holanda. Lo que lo hace aún más impresionante es la preparación de Fox. Estudió grabaciones y videos del verdadero Horrocks. Conocido por su brillante capacidad de comunicación y motivación de las tropas, Fox capturó esa energía, seguro de sí mismo, ingenioso y, a la vez, plenamente consciente de lo que estaba en juego. Muchos consideran que la escena de la reunión informativa es el mejor momento de la película. Marca la pauta para todo lo que sigue con una concisión y un carisma asombrosos. Y quédense con nosotros, porque el dato extra, al final, la música, las batallas y una conexión personal se entrelazan de una manera que realmente los sorprenderá. La polémica elección de Ryan O'Neal para el papel. Ryan O'Neal fue elegido para interpretar al general de brigada James Gavin, el joven y dinámico comandante de la 82ª División Aerotransportada. Fue una elección controvertida. O'Neal era conocido principalmente por sus papeles románticos. Películas como Love Story habían definido su imagen, y algunos críticos cuestionaron si tenía la seriedad necesaria para una epopeya bélica de esta magnitud. En el set, según se cuenta, O'Neal trabajó duro para demostrar que los escépticos estaban equivocados, sumergiéndose en los detalles militares y la exigencia física del papel. Los resultados fueron mixtos a ojos de los críticos, pero la elección de O'Neal fue acertada. Fue una decisión deliberada de Levine y Attenborough. Querían estrellas en todos los papeles, incluso si eso implicaba elecciones poco convencionales. Y para muchos espectadores que crecieron con la película, el Gavin de O'Neal se convirtió en la versión definitiva del personaje, el heroísmo silencioso de James Caan. James Caan interpretó al sargento Eddie Doan en una secuencia relativamente breve pero inolvidable. Caan, que ya era una gran estrella gracias a El Padrino, aportó una intensidad emocional cruda a una escena donde su personaje lo arriesga todo para rescatar a un compañero herido. Lo que destacó de la interpretación de Caan fue su insistencia en restarle importancia al momento. No quería que pareciera un acto heroico al estilo de Hollywood. Quería que se sintiera real, desesperado y humano. Según se cuenta, Caan pasó tiempo hablando con veteranos sobre cómo se sentía realmente el combate cuerpo a cuerpo, y esas conversaciones influyeron en cada una de sus decisiones. El resultado es una de las escenas más emotivas de la película. Dura solo unos minutos, pero tiene la fuerza de un acto entero. A veces, menos es más. La película que dividió a la crítica pero unió a los veteranos. Cuando se estrenó Un puente demasiado lejos en 1977, la crítica se dividió. Algunos elogiaron su ambición, su magnitud y su cruda representación del fracaso militar. Otros la consideraron demasiado extensa, con demasiados actores famosos y demasiado larga. Pero hubo un público que acogió la película casi por unanimidad: los veteranos de la Operación Market Garden. Muchos soldados que lucharon en Arnhem, Nijmegen y Eindhoven asistieron a las proyecciones y se conmovieron profundamente con lo que vieron. Para ellos, la película no era entretenimiento, sino reconocimiento, después de décadas en las que la operación había quedado en el olvido. Para el día D y la batalla de las Ardenas, Un puente demasiado lejos dio a conocer su historia al mundo. Varios veteranos agradecieron públicamente a Attenborough por honrar su sacrificio con honestidad y respeto, y eso significó mucho más que cualquier reseña. El puente recibe su nombre. He aquí un detalle fascinante que vincula la película con la historia real.
El puente moderno de Arnhem, que reemplazó al destruido durante la guerra, fue rebautizado oficialmente como Puente John Frost en 1977, el mismo año del estreno de la película. Recibió su nombre en honor al coronel John Frost, quien lideró la heroica resistencia en el extremo norte del puente original durante la Operación Market Garden. La coincidencia no fue casual. El estreno de la película reavivó el interés público por la batalla, y el gobierno holandés honró la valentía de Frost nombrando el puente en su honor. El propio Frost asistió a la ceremonia de inauguración. Piénsenlo. Un soldado libra una batalla desesperada en un puente en 1944 y 33 años después se encuentra en un nuevo puente en el mismo lugar que ahora lleva su nombre. Eso no es cine. Eso es la historia completando su propia historia. Dato curioso. El compositor que estuvo presente. Este es el que habíamos estado guardando. La banda sonora de la película fue compuesta por John Addison, un músico talentoso y respetado con una larga trayectoria en el cine británico. Pero aquí está lo que la hace extraordinaria. Durante la Segunda Guerra Mundial, John Addison sirvió como teniente en el ejército británico. Su unidad formaba parte del 30º Cuerpo, la misma fuerza terrestre que intentó el infame avance por el estrecho corredor hacia Arnhem. Addison no escribía sobre la batalla basándose en su imaginación o en investigaciones. Había estado allí. Había oído la artillería. Había presenciado el avance fallido. Había vivido la frustración y el dolor. Cuando se sentó a componer la banda sonora de Un puente demasiado lejos, estaba plasmando sus propios recuerdos. Cada nota llevaba el peso de la experiencia personal. Por eso la música se siente tan diferente a la típica banda sonora de una película de guerra. No dramatiza. Recuerda. Y esa distinción marca la diferencia. Un puente demasiado lejos es más que una película de guerra. Es un monumento a los soldados que lucharon en una batalla imposible, a los cineastas que se negaron a escatimar esfuerzos para contar su historia, y al público que la ha mantenido viva durante casi 50 años. Es una película sobre el coraje y el fracaso, sobre grandes planes y el precio humano, y sigue impactando igual hoy que en 1977. Si este video te trajo recuerdos o te enseñó algo nuevo, dale a me gusta y compártelo con algún cinéfilo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y si puedes nombrar a todos los actores principales de esta película sin buscarla, deja tu lista en los comentarios. Nos impresionará muchísimo. Nos encantaría saber qué película bélica clásica deberíamos analizar a continuación. Cuéntanos en los comentarios y tu elección podría convertirse en nuestro próximo video. ¿Qué escena de Un puente demasiado lejos todavía te pone la piel de gallina? Y, lo que es más importante, ¿a qué club perteneces? ¿Al de los que ven una película una sola vez o al de los que la vuelven a ver hasta que no se les escapa ningún detalle? Ya sabes a qué club pertenecemos.